Antes de empezar, ¿sabías que la mayoría de la gente que ve nuestros videos aún no está suscrita al canal? Así es. Así que, si te encantan las historias que fortalecen tu fe y quieres recibir contenido que toca tu alma, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No cuesta nada, pero puede transformarlo todo. Ahora, escucha con atención. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Como si nadie viera tu esfuerzo, tu dolor, tu entrega? ¿Has sentido que tu fe estaba tan seca como un desierto? Pues, bien, hubo un tiempo en el que toda una nación se sentía así. Solos, perdidos, sin rumbo. Un pueblo que cambió la verdad por la mentira y cosechó el silencio en el cielo. Pero cuando todo parecía perdido, Dios levantó a un hombre, un profeta de fuego, un siervo con la valentía de enfrentar reyes y clamar por milagros, incluso cuando todo decía que era imposible. Esta es la historia de Elías. No es solo una historia más de la Biblia, es un llamado, una advertencia, una oportunidad para entender lo que Dios está haciendo detrás de escenas en tu propia vida, porque tal vez estés en la fase del silencio o en el momento del fuego, o quién sabe, quizás sea la hora de recibir el manto. Pero una cosa te prometo, si te quedas hasta el final, saldrás de este video con una palabra viva en el corazón, una dirección clara y una llama encendida por dentro. Porque cuando Dios habla, hasta el desierto florece. Mucho antes de los reyes y las coronas, Israel era un pueblo diferente, no por ser el más fuerte, ni por ser numeroso. Era especial porque Dios lo había elegido con cariño, guiado con amor y enseñado con paciencia. Dios no miraba la apariencia, sino el corazón del pueblo. Y fue con ese amor que Él los condujo por el desierto, les entregó leyes justas y los llevó a una tierra hermosa, llena de promesas. Pero el tiempo tiene una forma extraña de borrar las memorias sagradas. Los palacios crecieron, los tronos cambiaron, pero los corazones se alejaron del Creador. Oraban ya no como antes. Ya no recordaban los milagros ni las promesas que un día los hicieron caminar con fe. Poco a poco, la Biblia divertida de ese pueblo se convirtió en una historia olvidada en las páginas del tiempo. Comenzaron a buscar nuevos dioses, hechos por manos humanas. Sí, estatuillas de piedra, de madera, de oro, cosas que no hablan, no oyen y mucho menos aman. ¿Alguna vez has visto a un niño jugar con un muñeco y decir que es su amigo? Pues era más o menos así, pero sin la inocencia. Eran adultos doblando las rodillas ante pedazos de barro. Triste, ¿verdad? Y pensar que todo comenzó con pequeñas elecciones. Un atajo aquí, una concesión allá. Así es como la fe se enfría. Un paso fuera del camino y listo. El corazón ya está distante. Y allí, en medio de esta oscuridad creciente, surgen dos nombres que marcaron esta fase. El rey Acab y la reina Jezabel. Él, débil y manipulable. Ella, fuerte, pero peligrosa. Jezabel trajo a Israel la adoración a Baal, un dios falso que prometía lluvia, cosechas abundantes y protección. Todo lo que el pueblo quería oír. Al fin y al cabo, ¿quién no ha buscado un atajo fácil, verdad? Pero cuidado con los atajos que te alejan del cielo. A veces, lo que parece un regalo es solo una trampa. Y el pueblo, como niños sin rumbo, siguió ciegamente a esos líderes que los conducían lejos de la luz. La animación cristiana para niños puede mostrar esto de forma visual y divertida, pero la lección es profunda. Cuando dejamos de buscar la voz de Dios, terminamos oyendo cualquier voz, incluso la que nos lleva a la destrucción. Baal era solo un ídolo. Pero el miedo, la confusión y la desesperación se volvieron reales. La verdad comenzó a desaparecer y las mentiras se vistieron de gloria. Ya no había espacio para la oración sincera, para el arrepentimiento genuino. Los niños crecían oyendo sobre Baal y no sobre el Dios de Abraham. ¿Esto te suena familiar? ¿Cuántas veces hoy en día también cambiamos lo eterno por lo momentáneo?
Y mira, por falta de avisos, no fue. La historia bíblica animada está llena de ejemplos de cómo Dios siempre envía alertas antes del juicio, pero el pueblo estaba demasiado ocupado con sus propios planes. No querían oír, preferían los aplausos de los impíos a las correcciones de los profetas. Esto sucede incluso hoy, ¿no? Cuando alguien intenta corregirnos con amor, la primera reacción es alejarse, ignorar, incluso burlarse. Pero Dios nunca deja de amar. Incluso cuando todos se vuelven contra Él, su amor permanece como una fuente inagotable, esperando, llamando, insistiendo. Es por eso que es tan importante enseñar a los niños desde temprano a escuchar la voz de Dios. Enseñar con historias infantiles, con palabras simples, pero llenas de verdad. Enseñar que la oración no es solo una rutina antes de dormir, sino un diálogo con el Creador. Enseñar que la fe no es magia, es una relación, y que incluso cuando todo parece oscuro, la luz de Dios siempre puede encenderse de nuevo. Como un fósforo encendido en una habitación oscura, basta una chispa para que la oscuridad empiece a desaparecer. En este momento de la historia, Israel parecía perdido. Todo aquello que Dios había construido con tanto cuidado estaba siendo olvidado. Pero, ¿sabes lo hermoso? Dios nunca se rinde. Nunca. Incluso viendo todo esto, Él preparaba algo nuevo. Algo que vendría de lo alto, con fuego, con verdad, con poder. Algo que comenzaría no con un ejército, sino con un hombre, un profeta, un corazón en llamas. Y es ahí donde entra la siguiente parte de esta historia bíblica animada, porque cuando todo parecía perdido, Dios comenzó a escribir una nueva página. En medio del silencio de un pueblo perdido, cuando los altares estaban cubiertos de polvo y los corazones de miedo, Dios hizo algo extraordinario. Llamó a un hombre, pero no era un guerrero con espada, ni un rey con corona. Era un hombre simple, de vestiduras gastadas, que venía de una aldea casi desconocida llamada Tisbé. Su nombre, Elías, un profeta, un elegido, alguien que oía la voz del cielo incluso cuando el mundo gritaba mentiras. Es increíble cómo a Dios le gusta usar a los improbables, ¿verdad? Cuando todo parece derrumbarse, Él levanta a alguien común para hacer cosas extraordinarias. Y así comenzó la historia bíblica animada de uno de los mayores profetas de la Biblia divertida. Elías no tenía castillo, ejército ni riquezas, pero él llevaba algo que nadie más tenía en esa época, un corazón conectado al cielo. Y eso, amigo mío, vale más que cualquier corona. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Y Elías era exactamente ese tipo de hombre. Mientras el pueblo se arrodillaba ante ídolos sin vida, él permanecía firme, de pie, escuchando la dulce y poderosa voz de Dios. Y un día, esa voz habló con claridad. Ve al rey Acab y dile que no caerá ni una gota de lluvia sobre Israel hasta que yo lo mande. Ahora piensa conmigo, qué misión tan peligrosa. Acab era conocido por su intolerancia y Jezabel, a ella la temían hasta los soldados. Pero ¿sabes lo que hizo Elías? Respiró hondo, se levantó y fue. No negoció, no se quejó, solo confió. Esto es lo que la animación cristiana para niños debe enseñar, que el verdadero coraje nace de la confianza plena en Dios. Cuando Él habla, nosotros obedecemos, incluso si el camino parece aterrador. Imagina la escena. Elías caminando por las calles de la ciudad, mirando los palacios dorados, los guardias con sus lanzas, las multitudes ajenas a lo que estaba a punto de suceder. Y aún así no retrocede, porque quien camina con Dios no anda solo. Y cuando finalmente llega al palacio, entra sin dudar. Los soldados se burlan, los sirvientes cuchichean, pero nadie puede impedírselo. Es como si el cielo abriera camino para ese hombre de fe. Y cuando se encuentra cara a cara con el rey Acab, Elías no se inclina, no baja la cabeza. Su voz es firme como el trueno, pero suave como la brisa.
declara: «Vive Jehová, Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Primero Reyes 17:1. Un silencio pesado se apodera del salón. Los ojos se abren de par en par, los puños se cierran, pero antes de que puedan reaccionar, Elías desaparece, porque cuando estamos en la misión divina, hasta el tiempo obedece al plan. Y ahí comienza otra fase de la historia. Dios guía a Elías a un lugar escondido, lejos de los ojos de los hombres, el arroyo de Querit, un rinconcito secreto, donde Dios enseña que los milagros más profundos ocurren en el silencio. ¿Y sabes quién le trae la comida a Elías? No son ángeles con arpas, son cuervos. Sí, pájaros salvajes, trayéndole pan y carne por la mañana y por la tarde. Una lección viva sobre la provisión divina. ¿Te imaginas esto en un dibujo de la Biblia divertida? Sería genial, ¿verdad? Allí, junto a las piedras y las aguas frescas, Elías aprende que la fe es confiar incluso cuando todo parece extraño. Los niños necesitan entender que a veces Dios usa medios inesperados para cuidarnos. Un amigo, un versículo, una alabanza. Él siempre envía lo que necesitamos a su manera. Y Elías no se queja. Él confía, él ora, él descansa, porque como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mientras el pueblo sufría con la sequía, mientras Jezabel esparcía su furia, Elías estaba allí, escondido pero no olvidado, preparado, alimentado, sostenido, porque antes de usar a alguien en público, Dios lo forma en secreto. Lección poderosa para niños, jóvenes y adultos. Dios nos prepara en el desierto, lejos de los aplausos, para usarnos en el monte, delante de todos. La historia bíblica animada de Elías nos muestra esto con claridad y belleza. Y mira, no era una pausa, era un entrenamiento. Cada sorbo de agua, cada visita de los cuervos, era una confirmación de que Dios estaba en control. Y así, día tras día, Elías crecía en fe, en coraje, en dependencia, hasta que el arroyo comenzó a secarse. ¿Y ahora qué hacer cuando hasta la provisión parece acabarse? Bien, ahí es donde comienza el próximo capítulo de este viaje con Dios. Cuando el arroyo se secó y no quedaba ni una gota de agua, Elías no se desesperó. Su corazón, ya entrenado en el silencio y la dependencia de Dios, sabía que si Dios cerraba una fuente, era porque otra estaba a punto de abrirse. Y fue entonces cuando el Señor habló de nuevo: «Levántate y vete a Sarepta, que es de Sidón. Allí una viuda te cuidará». Primera Reyes 17:9. Ahora dime, ¿tiene sentido mandar a un profeta hambriento a buscar a una viuda pobre en otra tierra durante una sequía? Humanamente no. Pero en los planes de Dios, todo tiene un propósito. Y es ahí donde esta historia bíblica animada empieza a ponerse aún más hermosa. Elías caminó por días, bajo un sol ardiente, entre valles secos y ciudades hostiles. Sus pies estaban cubiertos de polvo, pero su corazón permanecía lleno de fe. Y entonces, al llegar a las puertas de la ciudad, vio a una mujer sencilla, con el rostro cansado y la ropa gastada. Recogía leña, quizás pensando en cómo sobreviviría al día siguiente. Elías, obedeciendo la voz del cielo, se acerca y dice con humildad: «Por favor, tráeme un poco de agua y un pedazo de pan». Una frase simple, pero que llevaba consigo un milagro a punto de suceder. La mujer se detuvo, miró a los ojos de aquel forastero y respondió con tristeza: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos». Primera Reyes 17:12. Una escena que parte el corazón, ¿no es así? Pero es exactamente ahí donde el cielo decide intervenir. Dios no se olvida de los humildes, y esa mujer, aun sin darse cuenta, estaba a punto de ser parte de una historia que sería contada por generaciones e incluso en las animaciones infantiles de la Biblia divertida.
Elías la escuchó con compasión. No la reprendió, no le gritó, no le impuso. Con la calma de quien confía plenamente en Dios, le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, haz para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. 1 Reyes 17, 13, 14. Mira qué fe, pedirle a una madre hambrienta que haga un pan para el profeta antes de alimentar a su propio hijo, solo, con mucha dirección divina, de verdad. Ahora piensa conmigo. ¿Qué habría pasado por el corazón de esa mujer? ¿Habrá dudado? Probablemente. Pero algo en la voz de Elías, o quizás en la presencia de Dios que él llevaba, le dio paz a su corazón. Y ella obedeció, preparó la comida, y en ese mismo momento, el milagro comenzó. Al día siguiente, ahí estaba más harina, y al otro, más aceite. No era abundancia, no eran sacos llenos, pero era suficiente, todos los días, sin fallar. Y así es nuestro Dios. Él da lo necesario en la medida justa, ni más ni menos, exactamente lo que necesitamos. Imagina esta escena en una animación cristiana para niños. La madre abre la vasija y sonríe. El niño salta de alegría. Elías ora y agradece. Cada mañana el milagro se renueva. Esta imagen simple enseña algo profundo. La provisión de Dios es constante cuando confiamos en Él. ¿Cuántas veces en la vida real también vivimos ese pan de cada día? Una ayuda que llega en el momento justo, una fuerza que aparece cuando pensamos en rendirnos, una oración respondida en el silencio de la madrugada. Dios aún cuida de los suyos. Con el paso de los días, Elías ya era parte de la familia. No era solo un huésped, era una bendición viva dentro de aquella casa. El niño escuchaba sus historias, la madre observaba su fe, y el hogar que antes respiraba tristeza, ahora desbordaba esperanza. Todo parecía ir bien, hasta que la tragedia llamó a la puerta. De repente, el niño enfermó, tosía, tenía fiebre y dejó de respirar. La madre, invadida por el dolor, cayó a los pies de Elías. Has venido a recordarme mis pecados. Has venido a matar a mi hijo. El dolor era tan grande que se convirtió en ira. ¿Y quién no ha pasado por eso? En momentos de pérdida, buscamos culpables, incluso en quien nos ayuda. Elías no gritó, no se ofendió. Simplemente tomó al niño en sus brazos, subió a su habitación, arrodilló y 3 veces oró, clamando con toda su alma: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 1 Reyes 17:21. Y el cielo escuchó. El niño respiró, volvió a la vida. Elías bajó con él en sus brazos y dijo con voz suave: tu hijo vive. Imagina la escena en una historia bíblica animada. Los ojos de la madre se llenan de lágrimas. El niño sonríe y el milagro transforma no solo la situación, sino la fe de aquella mujer. En ese día, ella dijo algo que resuena hasta hoy. Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. 1 Reyes 17:24. Y esto es lo que necesitamos enseñar a los niños, a las familias, a las iglesias, que Dios aún hace milagros, que Él usa a gente común para hacer cosas extraordinarias, que la fe transforma la tragedia en esperanza y que, cuando obedecemos, incluso con miedo, Dios responde. Y si pensaste que esto era el final, calma, porque esta historia aún tiene mucho más fuego, lluvia y revelaciones del cielo. 3 años enteros pasaron sin una sola gota de lluvia. Las tierras estaban agrietadas, los ríos secos, los campos abandonados. El pueblo sentía en carne propia las consecuencias de haber dado la espalda a Dios. Pero incluso con la sequía asfixiando todo a su alrededor, Acab y Jezabel seguían firmes en sus mentiras, arrastrando a Israel aún más profundamente en la idolatría. Decían: Baal es el dios de la lluvia, pero el cielo permanecía mudo. Mientras tanto,
profeta Elías, escondido, esperaba el momento justo, y cuando Dios habló, él escuchó. Con el corazón renovado, el hombre del desierto descendió de las montañas, no como fugitivo, sino como mensajero del Altísimo. Comenzaba entonces un nuevo capítulo de esta historia bíblica animada. Elías fue directo al rey Acab, valiente, firme, sin dudar, y el rey, con rabia acumulada, gritó: «Eres tú el que turbas a Israel». Pero Elías, lleno de la presencia de Dios, respondió: «¿Yo? No, quien ha causado todo Eres esto por abandonar a Jehová y seguir a los Baales». ¡Qué respuesta, eh! Un verdadero ejemplo de cómo debemos posicionarnos con sabiduría y verdad, incluso ante gigantes. Esto es lo que necesitamos mostrar a los niños en las historias infantiles. La fuerza no está en el grito, sino en la convicción. Y entonces Elías propuso un desafío: reunir a todo el pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal. Allí, delante de todos, habría un enfrentamiento, no de espadas o lanzas, sino de fe. Un altar para Baal, un altar para el Señor, 2 sacrificios, y la regla era clara: el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Imagina esto en una animación cristiana para niños, un duelo espiritual en la cima de la montaña, con el cielo entero observando. Los niños verían que la fe verdadera no necesita trucos, solo confianza total en Dios. Llegado el día, el monte estaba abarrotado, hombres, mujeres, ancianos y niños, todos atentos. Los profetas de Baal comenzaron. Gritaban, danzaban, se cortaban, clamaban desde la mañana hasta el mediodía, pero nada, ni un fuego, ni una brisa, ni una señal. Y Elías, con ese toque de humor santo, dijo: «Gritad más fuerte, quizá Baal esté dormido o de viaje». Una provocación que arrancaría risas incluso en los pequeños espectadores. Pero incluso con todo aquel alboroto, el cielo seguía en silencio. Llegó el turno de Elías, y mira lo que hizo. Reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, simbolismo puro, enseñando a pequeños y grandes: antes de buscar fuego del cielo, hay que restaurar lo que se ha roto. Después puso la leña, el sacrificio, y pidió algo sorprendente: agua, mucha agua. 3 veces arrojaron cántaros de agua sobre el altar hasta que todo quedó empapado. ¿Qué? ¿Agua en el fuego? Esto parecía una locura, pero era ahí donde Dios mostraría que con él lo imposible es solo el comienzo. Elías entonces levantó los brazos y oró. No gritó, no dio vueltas, solo habló con el corazón. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Primero Reyes 18, 36, 37. Y en un instante el cielo se abrió. Fuego descendió con poder, un fuego vivo, fuerte, brillante. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. El monte entero tembló. El pueblo cayó con el rostro en tierra y todos gritaron: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Una escena inolvidable para cualquiera, sea adulto o niño. Esta es la esencia de la Biblia divertida: enseñar a través de imágenes fuertes que Dios es real, presente y poderoso. El fuego ese día no era solo para probar un punto, era para reencender la fe de un pueblo. Y convengamos, el fuego aún cae hoy, no literalmente quizás, pero en forma de respuestas, de paz en medio del dolor, de milagros discretos que solo quien cree percibe. Elías mostró que cuando confiamos plenamente en Dios, no hay altar mojado que impida el milagro. Y mira, aquel momento no terminó. Elías, lleno del Espíritu, dio orden de detener a los profetas de Baal. La mentira necesitaba ser terminada. Fue un día de juicio, sí, pero también de restauración. Y por primera vez en 3 años, el cielo comenzó a cambiar. Nubes empezaron a formarse en el horizonte como un ejército blanco sobre el monte. Elías subió de nuevo, oró y mandó a su siervo mirar el cielo 7 veces. En la séptima,
Una pequeña nube apareció, del tamaño de la mano de un hombre, y fue suficiente. Elías dijo: «Corre, avisa al rey, la lluvia viene ya». Y vino. El trueno resonó por los valles, el agua descendió como un río del cielo, y el pueblo danzaba bajo la lluvia como niños. Esta es la historia bíblica animada que transforma. Cuando la fe es restaurada, la bendición vuelve. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios responde con gracia. Y cuando el cielo envía fuego, es para purificar, pero cuando envía lluvia, es para renovar. Pero calma, no todo termina en fiesta, porque mientras el pueblo celebraba allá en el palacio, Jezabel oía las noticias con odio en el corazón, y su mirada lo decía todo: aún habría guerra. Y el profeta del fuego estaba a punto de vivir la noche más oscura de su alma. Después de ver el fuego descender del cielo y la lluvia caer sobre la tierra seca, Elías bien podría haber pensado que su misión había terminado. La victoria en el Monte Carmelo fue rotunda, poderosa, indiscutible. El pueblo volvió a reconocer que Dios era el verdadero Señor, y la idolatría sufrió su mayor golpe. Pero como sucede tantas veces en nuestras vidas, después de la gran victoria, vino el ataque. Jezabel, la reina furiosa, juró venganza. «Así me hagan los dioses, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Primera Reyes 19:2. Y así, el profeta que enfrentó a reyes, que oró por fuego y vio milagros, ahora huía. ¿Huir? Sí, porque hasta los más fuertes se cansan. Es importante que las historias infantiles, como las de la Biblia divertida, muestren esto a los niños, que incluso los héroes de la fe tienen momentos de debilidad. Elías corrió para salvar su propia vida. Cruzó colinas, bosques, desiertos, hasta llegar a Beerseba. Dejó a su ayudante y siguió solo. Sus pies le dolían, su corazón pesaba, su alma estaba abatida, y bajo la sombra de un arbusto seco cayó al suelo y oró una de las oraciones más humanas de la Biblia. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. ¿Ya sentiste esto? ¿Oraste cansado, sintiendo que no puedes más? Elías también. Allí, en aquel desierto silencioso, Elías se acostó y durmió. Y aquí viene una de las escenas más hermosas y tiernas de esta historia bíblica animada. Dios no le gritó a Elías, no envió un ángel guerrero, no lo reprendió. En cambio, envió un ángel con un suave toque en el hombro y una frase llena de compasión: «Levántate y come». Al lado de Elías había pan cocido sobre piedras calientes y una jarra de agua. Un verdadero banquete celestial en medio de la nada. Así es como Dios cuida de los suyos, con delicadeza, con sustento, con cariño. Elías comió, bebió y volvió a dormir. El cansancio del alma aún era demasiado grande. Entonces, una vez más, el ángel vino. Lo tocó de nuevo, esta vez con más firmeza. «Levántate y come, porque largo camino te resta». A veces, todo lo que necesitamos es una segunda oportunidad, de una segunda comida, de un segundo aliento. Y Elías se levantó. Fortalecido, caminó por 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés habló con Dios. Lugar santo, lugar de revelación, lugar de un nuevo comienzo. Esta parte de la historia es fundamental para enseñar a los niños y adultos que no hay vergüenza en sentirse débil. La verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse cuando Dios extiende la mano. Y más, a veces, la oración más espiritual es el silencio, es el suspiro, es el «Dios, ayúdame». Elías no perdió su fe, solo estaba exhausto, como muchos de nosotros. La Biblia muestra que Dios entiende. Él no exige que seamos fuertes todo el tiempo, solo pide que confiemos en Él, incluso cuando todo parece oscuro. En el monte Horeb, Elías se escondió en una cueva, y allí, envuelto por la oscuridad de la roca, escuchó una pregunta divina. «¿Qué haces aquí, Elías?».
¡Qué pregunta tan poderosa! Y Elías respondió con el corazón abierto. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primero Reyes 19:10. No había orgullo, no había revuelta, solo dolor. ¿Y sabes lo hermoso? Dios no discute con Elías, prepara una lección inolvidable. Primero, un viento fuerte sacudió todo a su alrededor, pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto sacudió el suelo, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego, fuego cruzó los cielos, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y entonces, un susurro, un sonido suave, casi como el viento entre las hojas, y Elías reconoció: allí estaba Dios, porque el Creador del universo no siempre se manifiesta con estruendos. Muchas veces Él habla en el silencio, en lo íntimo, en lo secreto. Esta escena tiene tanto que enseñar. Para los pequeños, puede ser dibujada como una comparación entre el ruido del mundo y la voz de Dios. Y para los grandes, es una lección sobre escuchar en el silencio. ¿Cuántas veces queremos respuestas rápidas, visiones, señales grandiosas? Pero Dios nos llama a escuchar su susurro. Es en el silencio del alma donde Él nos guía de verdad. Y cuando Elías salió de la cueva, su corazón ya no era el mismo. Aún cansado, sí, pero ahora con dirección. Dios entonces revela algo que lo cambia todo. No estás solo. Aún tengo 7,000 en Israel que no se han arrodillado ante Baal. 7,000. Elías creía que era el último, pero había un remanente, un pueblo fiel, silencioso, escondido, pero firme. Esta es la fuerza de la historia bíblica animada. Mostrar que, incluso cuando Estamos parece solos en la fe, nunca lo estamos. Dios siempre tiene un plan, siempre tiene más gente, siempre tiene continuidad. Y es en ese espíritu de renovación que Dios le da una nueva misión a Elías. Ve, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como profeta en tu lugar. Es decir, la obra no termina con nuestro cansancio, continúa. Y el próximo capítulo está a punto de comenzar, porque cuando pensamos que se acabó, Dios nos muestra que es solo el comienzo. Después de escuchar el suave susurro de Dios y entender que su misión aún no había terminado, Elías descendió del monte con una nueva visión en el corazón. Ya no caminaba como quien huye, ahora andaba como quien busca. Su alma, antes exhausta, llevaba una renovada llama de propósito. Porque Dios, en su infinita sabiduría, no solo restaura, Él prepara el futuro. Y la siguiente parte de esta historia bíblica animada comenzaba con una misión: encontrar a aquel que heredaría su manto espiritual. Y el nombre de ese elegido, Eliseo. Elías atravesó tierras secas, aldeas olvidadas, campos arados, hasta que sus ojos se posaron en un joven trabajador. No era un príncipe, ni un profeta, era solo un labrador. Sus manos estaban firmes en el arado, y su rostro cubierto de polvo. 12 yuntas de bueyes abrían surcos en la tierra, y Eliseo, en medio de todo aquello, era como una joya escondida en el barro. ¡Ah! ¡Qué lección tan poderosa para los niños y para nosotros! Dios no elige por la apariencia. Él ve el corazón. Y en aquel campo, entre los bueyes y el sudor, Elías encontró a su sucesor. Sin decir una palabra, Elías se acercó y lanzó su manto sobre Eliseo. Un gesto simple, pero lleno de significado. En las culturas antiguas, y especialmente en las historias infantiles de la Biblia divertida, esto significaba transferencia de llamado, de misión, de autoridad espiritual. Era como si el cielo estuviera diciendo: ahora es tu turno. Y Eliseo entendió. Sintió el peso de aquel manto, como el toque de Dios. Y su respuesta fue inmediata: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías, con su típica calma, respondió: anda y vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Una frase breve, pero llena de profundidad.
porque quien recibe un llamado de Dios no puede mirar hacia atrás de la misma forma. Y Eliseo lo entendió como pocos. Volvió a casa, pero no para quedarse. Sacrificó sus bueyes, quemó el arado, cocinó la carne y la repartió con el pueblo. ¡Qué gesto simbólico! Él quemó el pasado para no tener vuelta atrás. Una lección hermosa para los pequeños. Cuando Dios llama, necesitamos dejar atrás todo lo que nos ata. Y así comenzó la jornada de Eliseo. No fue profeta de inmediato. No realizó milagros al instante. Primero sirvió. Caminaba detrás de Elías, observaba, ayudaba, aprendía en silencio, porque antes de levantar una voz, hay que aprender a inclinar el oído. Esta parte de la historia bíblica animada muestra que el verdadero llamado se moldea en el servicio. Eliseo lavaba las manos de Elías, preparaba el lugar donde dormían, cargaba agua, pero su corazón ardía. La llama estaba siendo encendida, poco a poco. Para los niños, esto es una oportunidad de aprender que servir no es algo pequeño. Es en el servicio donde el carácter se forma, es donde se aprende obediencia, humildad, paciencia. ¿Cuántas veces queremos grandes cosas de Dios, pero no queremos empezar con las pequeñas? Eliseo no tenía prisa y por eso fue preparado de la mejor manera. Su discipulado era una escuela silenciosa, pero llena de lecciones eternas. Elías y Eliseo anduvieron juntos por años. Cruzaron ciudades, enfrentaron reyes, anunciaron juicios. Mientras Elías hablaba con autoridad, Eliseo llevaba la herencia. Mientras el fuego aún ardía en el viejo profeta, la llama crecía en silencio en el corazón del joven. Era como pasar la antorcha en una carrera espiritual, y esta imagen es perfecta para una animación cristiana para niños. Una generación pasa, la fe a la otra. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer en las iglesias, en los hogares, en las historias que contamos a los niños. Hasta que un día Elías supo, su hora estaba llegando. Dios lo llamaría a sí mismo. Y con el corazón preparado, partió con Eliseo para un último recorrido. Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Cada lugar tenía un significado espiritual. Y en todos ellos, grupos de profetas susurraban a Eliseo, ¿sabes que hoy Jehová te quitará a tu Señor? Pero Eliseo respondía, firme, sí, lo sé, callad. Él no quería distracciones, quería estar presente, quería ver, quería absorber hasta el último momento de aquel que lo había guiado como mentor, amigo y padre espiritual. Esta secuencia es fuerte, emocionante, espiritual. Muestra cómo a Dios le importa la sucesión, la continuidad de la fe. No se trata solo de un hombre, se trata del plan eterno de Dios, pasando de corazón en corazón. Y si la historia de Elías parecía cerca del fin, la verdad es que algo aún más sobrenatural estaba a punto de suceder. El cielo ya daba señales de que algo grandioso estaba a punto de suceder. Elías lo sabía, Eliseo también, y los dos andaban juntos como en una marcha silenciosa, marcada por miradas, recuerdos y una misión que ahora estaba siendo transferida. Desde temprano salieron de Gilgal y fueron a Betel, luego a Jericó, y por fin llegaron al río Jordán. En cada parada, profetas decían a Eliseo, ¿sabes que hoy Jehová te quitará a tu Señor? Pero él, con los ojos firmes y corazón dispuesto, respondía, sí, lo sé, callad, porque en aquel día no quería distracciones, solo presencia. Y esta lección es oro puro para los niños y adultos. Cuando Dios está a punto de actuar, necesitamos estar atentos, íntegros, presentes. Al llegar a la orilla del Jordán, Elías hizo algo que solo los grandes de la fe hicieron. Tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. El río se abrió. Sí, como sucedió con Moisés en el mar y con Josué en el mismo Jordán. Los dos se cruzaron. ¡Qué escena perfecta para una animación cristiana para niños! Dos profetas caminando por el lecho del río, mientras el agua se queda quieta.
reverente a la presencia de Dios. Y al pisar al otro lado, Elías se detuvo y preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Eliseo no lo pensó dos veces. Su pedido salió de su boca como una flecha certera: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». ¡Qué osadía! ¡Qué hambre por más de Dios! Eliseo no quería poder para exhibirse. Él quería continuar la misión, hacer aún más, ir más allá. Elías, impresionado, dijo: «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Y con esto siguieron caminando, hasta que el cielo se abrió. De repente, un carro de fuego, tirado por caballos llameantes, descendió del cielo. Un torbellino envolvió a Elías, quien fue arrebatado ante los ojos de Eliseo. Él lo vio todo, no parpadeó, no corrió, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». 2 Reyes 2:12. Una escena épica, el cielo, la tierra y la eternidad en un mismo momento. Y mientras Elías subía, algo cayó: el mismo manto que lo inició todo, el mismo que tocó a Eliseo en el campo, ahora era suyo. Eliseo tomó el manto con manos que temblaban. Era ligero en el tejido, pero pesado en el propósito, y con el corazón aún latiendo, volvió al Jordán. Estaba solo ahora. Elías se había ido. Era su turno, su misión, su llamado. Levantó el manto y, como su maestro, golpeó las aguas del Jordán. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el río se abrió de nuevo. Los profetas que miraban de lejos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Así se confirma un legado. Esta parte de la historia bíblica animada enseña a los niños de manera visual y profunda que el llamado de Dios no muere con los hombres. Se transmite. Continúa. Y el manto no es solo un pedazo de tela, representa compromiso con la misión divina. Es como decir: ahora es tu turno de llevar esta llama. Cada niño puede entender que, al igual que Eliseo, todos nosotros podemos decir sí al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y aquí hay otro detalle precioso. El primer milagro de Eliseo fue el mismo que el último milagro de Elías. Esto muestra continuidad, respeto, aprendizaje. Eliseo no comenzó intentando innovar, simplemente continuó lo que había visto. Y esto es hermoso. Enseña que no necesitamos hacer cosas nuevas todo el tiempo. A veces, el mayor impacto está en ser fiel a lo que Dios ya enseñó. El cielo se manifiesta con poder cuando obedecemos con simplicidad. Los días de Elías en la tierra terminaron con fuego y gloria. Pero el fuego no se apagó, solo cambió de manos. El cielo se llevó al profeta, pero dejó su espíritu sobre otro. Y esto es algo que toda historia bíblica animada debe mostrar con claridad. Dios no elige una sola generación. Él enciende una antorcha y la entrega a otra. Porque mientras haya alguien dispuesto a llevar el manto, el fuego de Dios seguirá ardiendo. Y así comienza la caminata de Eliseo, ahora no más como aprendiz, sino como profeta, como heredero, como aquel que lleva en sí el eco de la voz de Elías y el soplo del Espíritu. Pero, ¿logrará mantener viva esa llama? ¿Qué vendrá ahora? Esta historia apenas está comenzando. Ahora era oficial. Eliseo llevaba el manto, la responsabilidad y el espíritu profético que antes reposaba sobre Elías. Pero a diferencia de su maestro, cuya misión estuvo marcada por el fuego, el enfrentamiento y la soledad, la jornada de Eliseo comenzaría con algo más sutil, más suave, pero igualmente poderoso: la restauración. Y esto es un mensaje hermoso para los niños. El mismo Dios que habla con truenos también habla con ternura. El mismo que envía fuego del cielo también envía provisión y sanidad con amor. Pronto, al regresar a Jericó, los hombres de la ciudad se le acercaron. «He aquí, el lugar de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril». Eliseo no se apresuró. Pidió un plato nuevo con sal,
Fue a la fuente del agua y declaró: Así ha dicho Jehová, yo he sanado estas aguas. Segundas Reyes 2:21. Y así fue. Desde ese día, las aguas de Jericó se volvieron limpias. ¡Qué maravilla! Un milagro simple, pero lleno de significado. Los niños, al ver esta escena en una animación cristiana para niños, aprenden que Dios se preocupa incluso por los detalles de nuestro día a día, hasta por el agua que bebemos. Y no se detuvo ahí. Eliseo comenzó a caminar de aldea en aldea, de campo en campo, no como un hombre en busca de gloria, sino como un siervo al servicio del cielo. Cierta vez, una viuda lo buscó desesperada. Su marido había muerto y los acreedores querían llevarse a sus hijos como pago de la deuda. Eliseo preguntó: ¿Qué tienes en casa? Ella respondió: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Reyes 4:2. Y él le orientó: Ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego entra y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. El aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas, y ella vendió todo, pagó las deudas y salvó a su familia. Esta escena, tan simple y poderosa, es perfecta para una historia bíblica animada. Muestra que Dios usa lo poco para hacer mucho. Enseña a los niños que no pequeña parezca nuestra fe. Si la ponemos en las manos de Dios, Él multiplica. El aceite que no se acababa es un símbolo del Espíritu Santo que nunca se agota. Y esta historia, contada con colores y música, puede tocar incluso el corazón de los adultos. Otro milagro inolvidable de Eliseo ocurrió con una mujer sunamita que lo acogió con tanto cariño que él profetizó: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Reyes 4:16. Y así sucedió. Pero años después, el niño enfermó y murió. El dolor de la madre fue profundo, pero ella no se rindió. Subió hasta Eliseo y dijo: ¿Acaso te pedí yo, hijo, señor mío? ¿No dije que no me engañases? Eliseo no la ignoró. Fue a la casa, oró intensamente y el niño revivió. Sí, otro milagro de resurrección. Como Elías, Eliseo también tuvo el privilegio de ver la vida regresar a un cuerpo sin aliento, porque el mismo espíritu que da fuego también da vida. Y los milagros continuaron. Eliseo purificó comida envenenada durante un tiempo de hambre, multiplicó panes para alimentar a una multitud, y hasta sanó a Naamán, un comandante extranjero leproso. No usaba grandes espectáculos, no tenía tronos ni soldados, solo una voz firme, una fe simple y una comunión profunda con Dios. Y esto es lo que las historias infantiles necesitan enseñar. No es el tamaño del hombre lo que importa, sino el tamaño del Dios a quien sirve. En cada milagro, Eliseo mostraba que el legado de Elías aún ardía, pero ahora el fuego tenía forma. Era compasión, era justicia, era provisión, era restauración. Era el tipo de fuego que calienta, que ilumina, que transforma, y no solo aquel que consume. Y esa es la belleza de la fe. Puede cambiar de forma, pero nunca pierde su poder. Los niños necesitan ver que el Espíritu de Dios actúa de muchas maneras, y todas son especiales. Y mira qué curioso, incluso después de muerto, Eliseo siguió siendo instrumento de milagro. La Biblia divertida cuenta que, años más tarde, arrojaron a un hombre muerto en la sepultura de Eliseo. Y cuando el cuerpo tocó los huesos del profeta, el hombre volvió a la vida. Segundas Reyes 13:21. Esto no es una escena de película, es realidad bíblica, lo que nos enseña que una vida vivida con fe deja marcas eternas. Inspira, transforma, reaviva otras vidas. Por eso, esta historia bíblica animada no termina con la muerte, termina con vida, con continuidad, con la certeza de que el fuego de Dios no se apaga cuando un profeta se va, se esparce de generación en generación, como una antorcha pasada de mano en mano.
Elías encendió a Eliseo. Eliseo encendió a otros. Y ahora Dios quiere encenderte a ti, porque, como dice la propia Escritura, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 61:1. Solo hay que estar dispuesto. Y entonces, ¿qué tal si te preguntas, ¿podré yo también llevar este manto? Sí puedes. No importa si eres pequeño, si eres solo un labrador, si nadie te conoce. Si tienes un corazón listo, Dios puede usarte. Ahora, cuéntame, ¿ya sentiste que vivías un momento parecido al de Elías? ¿Ya pensaste en rendirte, creyendo que estabas solo, cuando en realidad Dios solo te estaba preparando para algo más grande? Comparte en los comentarios la parte de la historia que más te tocó. Lo leemos todo con mucho cariño. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita y asegúrate de no perderte ninguna de las próximas historias bíblicas animadas que estamos preparando con tanto amor y propósito. Y no te vayas aún. Deja cargando aquí al lado el próximo video recomendado. Hay otra historia increíble esperándote. Confía en mí. Esta llama aún no ha terminado de encenderse.